Sandra Rojas. Está muy cerca de Panamá, pero más allá de las cercanías, seguramente hay también diferencias, hay contrastes culturales, socioculturales, educativos. Tú, Sandra, has trabajado mucho como trabajadora social, ¿no? En temas de familia, de mujer. El movimiento feminista en el país ha tenido unos avances interesantes. Sobre todo en el marco de un país, por ejemplo, que fue uno de los últimos países en Latinoamérica para acceder al voto femenino, toda esta carga histórica que tenemos de más de 50 años de conflicto armado en el país, que de hecho tuvo unas consecuencias diferenciales en hombres y en mujeres, pero es desde allí donde yo quisiera pues hablar un poco de los avances que hemos tenido y retrocesos en ese sentido. Uno es que todo el movimiento de mujeres y sobre todo yo actualmente vengo realizando un proyecto hace más de 2 años que se llama Mujer Círculo, que es un proyecto muy bonito que hacemos la Universidad de Caldas y la Red Nacional de Mujeres Nodo Caldas, tratando de identificar las barreras de acceso que tienen las mujeres rurales del departamento a una vida, a una maternidad libre y encontrando un poco de las barreras de acceso que tienen las mujeres al desarrollo pues, de sus derechos sexuales y reproductivos, que siento que es uno de los logros todavía ahí que nos falta, sobre todo en el país. Digamos que esta experiencia es una experiencia supremamente importante. Yo considero que uno puede ser muy profesor de universidad, pero siempre va a hacer falta escuchar la voz de las personas que están en territorio y que hablan y que dinamizan todos estos procesos sociales. Entonces, desde la Red Nacional de Mujeres intentamos hacer un proyecto muy basado desde la educación popular, dándole las voces a las mujeres rurales para que nos cuenten, pues, qué tipo, desde sus experiencias, qué tipo de barreras ellas identifican. Por ejemplo, algo que se puso en tensión desde esta experiencia es que en Colombia se pone sobre la mesa y se pone en tensión esta idea de familia, esa idea familista que nos pesa tanto, diría en Latinoamérica, pero pues voy a hablar de Colombia, pero esa idea de familia que nos pesa tanto a las mujeres, en que la mujer es la que se sacrifica, sobre todo hablo en términos rurales, que es un poco la experiencia que tengo. Y ese peso de la familia tradicional que también transversaliza la vida de las mujeres colombianas. Si bien uno de los, y coincido con Alina, nosotros no podemos hablar que hay un solo tipo de familia, un solo tipo de mujer, porque si algo también caracteriza a Colombia, me imagino que ustedes lo saben, es que somos un país pluriétnico y multicultural, que de hecho una de las conclusiones que salen de este proyecto es que nosotros somos un territorio muy diverso y hablar de un solo tipo de mujer caldense pues también se desdibuja porque un poco invisibiliza otras experiencias de mujeres. Nosotros tenemos población afro en el departamento, tenemos población indígena, el centro poblado pues que es Manizales, que además tiene una característica especial, es que acá circulan alrededor de 8 universidades y eso implica que también vengan personas de otras partes del país, pues pone sobre la mesa un caldo de cultivo muy interesante en términos de las mujeres. Y otro asunto importante que siento que en el que hemos avanzado, pero nos falta muchísimo, me atrevería a decir que también en Latinoamérica, es hablar del trabajo de cuidados y poner sobre la mesa los aportes que las mujeres hacen a la economía del país con su trabajo de cuidados y de reproducción. Es un asunto en el que estamos también muy comprometidas los movimientos de mujeres y el movimiento feminista en el país. Sobre todo poner sobre la mesa esos trabajos de cuidados a que obedecen y sobre todo bajo la premisa, o particularmente lo veo así, es que lo cotidiano es un escenario político también y es ese escenario bajo el cual estas jerarquías se han cobijado, pues para decir que las mujeres tenemos que hacer un tipo de acciones porque somos mujeres, pero entonces la idea es poderlo llevar sobre la mesa y que sea claro y conciso para las políticas públicas, que eso se pueda evidenciar, pero que también transversalice otros aspectos de la vida de las mujeres en cuanto a los índices de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en el marco de esta pandemia, los índices de violencia y de violencia al interior de las familias subieron radicalmente, es decir, esto es una preocupación de nosotros como movimiento de mujeres en Colombia, es que las denuncias por violencia física aumentaron notablemente en estos confinamientos.
y también se puso sobre la mesa, es decir, fue el campanazo o el momento apropiado para hablar del trabajo de cuidados y el aporte que hacen las mujeres desde lo cotidiano a la economía del país. Son muchos asuntos, pero me atrevería a decir que son en los que estamos trabajando profundamente. Esto tiene pues unos vértices diferentes. Hablar de mujeres rurales de Caldas es diferente a hablar de Chocó, de la costa, o como les digo, la idea también es poner sobre la mesa que las mujeres somos diferentes, pero nos pasan las mismas cosas, por lo menos en Colombia. Bien, muchas gracias, Sandra. Qué definición. Las mujeres son diferentes, pero le pasan las mismas cosas. Con relación a eso, yo preguntaría a Juan Carlos, que él desde su proyecto de Estado Universal, incluso que está en el libro y que ahora se ha plasmado en esta red social de Estado Universal, en cuestiones del descreimiento que tenemos de los estados en general, ¿no? Respecto de la efectividad o no de las políticas públicas. Preguntaría a Juan Carlos si es posible pensar un Estado que realmente siga avanzando en esto, o a veces se quedan en la retórica de la propuesta de la equidad de género y de promesas que son a veces vanas porque quedan completamente en el terreno del incumplimiento frente a la sociedad. ¿Cómo ves tú que pueda ser posible que realmente haya todavía un mayor impulso de los estados de nuestra región para lograr que haya una equidad de género y que, bueno, esto que reclama Sandra respecto de todavía derechos fundamentales que otros ya tienen garantizados en nuestros países se puedan completar para dar mayor inclusión a la mujer, a todas las mujeres además, que no son iguales, pero que les pasa lo mismo? Bueno, lo primero que creo que tenemos que tener claro es que el presente y el futuro depende de nosotros, depende de lo que hagamos, es algo que esté escrito, y que solamente el hecho de poder experimentar con él, con ese presente y ese futuro, ya merece la pena. Es decir, extraer conclusiones de lo que será el futuro sin que nosotros tengamos algo que decir, pues es dejar de lado las posibilidades de que evolucionemos, ¿verdad? Entonces, al final, la energía que podamos desarrollar, más allá de un cinismo existente, es decir, estamos obligados a ser optimistas por muchas razones, o sea, yo al menos me siento así. Es cierto que incluso en el mundo académico existe mucho cinismo, es un mundo muy cínico, porque yo he presentado este proyecto en el entorno académico y efectivamente me he encontrado con núcleos que son muy conservadores en los paradigmas existentes, ¿verdad? Entonces, por eso el planteamiento de Estado Universal se realiza en paralelo con el paradigma existente. Se realiza en paralelo. Porque y aquí volvemos también a la parte pesimista. Yo soy pesimista con los Estados-naciones actuales. Es verdad, soy pesimista. Por eso entendí que había que crear algo en paralelo con. Es decir, a mí no me gustan los proyectos creativos. Esto también lo acabamos de hablar, incluso Alina lo ha hablado, de lo creativo, aludiendo al cinismo de Saramago, que sí existe la esperanza de cosas creativas. También Sandra ha hablado de la esperanza de modos organizativos distintos y también entre las mujeres, diferenciando la cuestión de género, ¿no? Aportando algo novedoso. Entonces, por eso, más que entrar desde el punto de vista de la competencia o plantear algo reivindicativo, Estado Universal lo que propone es un encuentro de voluntades dentro de una nueva red social, una red social consciente, con una estructura organizativa que es distinta a la existente, que reúne condiciones, por ejemplo, como la generosidad. Es muy difícil cuando le explicas esto a mucha gente de nuestro mundo cínico, y especialmente incluso a mi propia madre, se lo tengo que decir porque mi madre a veces es la primera que no me acaba de entender, cómo su hijo ha creado una red social asamblearia. Imaginaros que Facebook es una empresa, ¿verdad? Pues Estado Universal es una red social que
que la forma jurídica que sustenta la red social, en lugar de ser una empresa como Facebook, es una asociación, ¿ok? Tú te registras de manera gratuita y entonces eres ciudadano de un estado virtual. Ok. Si además quieres tener derechos políticos, tienes la capacidad de asociarte, es decir, dentro de la red social te puedes asociar a voluntad. Y de entre todos los socios, cada 4 años se eligen los miembros de la asamblea que va a gobernar la red social y los objetivos de ese estado virtual. Pero no voy a ser yo. Esto es muy curioso porque hay mucha gente que me dice, ¿cuáles son los alineamientos? ¿Y qué va a hacer esa asamblea? Digo, bueno, la asamblea lo decidirá, porque la gente piensa, porque está acostumbrada también así, que debes seguir a un líder que propone una serie de alineamientos, de postulados, y si quieres seguirlos o no los sigues, pues te identificas con ellos o no. Pero aquí lo que abres es una zona de encuentro, un meeting point, ¿vale? Respecto a lo existente, y al mismo tiempo teniendo en cuenta que a lo existente hay que provocarlo de algún modo. Hay que provocarlo para que avance. Y como estamos diciendo, hay muchas cosas que los Estados-nación están prometiendo que son de cara a la galería. Estoy completamente convencido de ello. No hay probablemente esencialmente un interés. Ese interés, además, lo estamos viendo cuando la soberanía, dicen, no, es que la soberanía nacional está representada en los parlamentos. Pues no, no está representada porque si estuviera representada no habría lucha social. Si el pueblo está en el parlamento, entonces el pueblo no necesita manifestarse, ¿verdad? Entonces, no existe una representación real. Lo que existe es una representación probablemente de unas oligarquías que tienen la capacidad de disponer de unos recursos y de un tiempo que permite diseñar campañas, estar liberados para realizar campañas, tener recursos para poder llevar a cabo grandes inversiones en publicidad, porque esa es nuestra democracia. Nuestra democracia está basada en la popularidad. Es decir, que realmente lo que vayan a hacer en los parlamentos va a ser aquello que derive de una presión social, ¿no? No es algo que al final ellos hayan decidido que hay que hacer porque es bueno hacer, sino que han decidido hacer porque tienen que hacerlo, porque si no lo hacen, probablemente el hecho de que sigan estando ahí ese partido, por ejemplo, se pueda ver comprometido. Es decir, creo que, y ahí recupero el cinismo también particular, yo soy optimista en que la sociedad civil se organice. Ahí soy optimista. Pero no soy muy optimista de que los estados-nación con la estructura existente tengan capaces de resolver las problemáticas existentes en nuestra sociedad, en la sociedad de hoy del siglo XXI, no en la sociedad del siglo XIX, ni siquiera del siglo XX, ya mucho menos del XIX y del XVIII. Las cosas hoy en día suceden a otra velocidad. ¿Cuántas mujeres tenemos en los parlamentos de Panamá? ¿Cuántas tenemos en los parlamentos de Colombia? ¿Cuántas hay realmente? Porque cuando Alina dice pues, que las cosas serán, bueno, pues ya veremos si serán. O sea, el día que tengamos el 50%, ¿cómo serán cuando el 50% de mujeres estén representadas allá? O más incluso, ¿por qué no? Porque yo la cuestión esta de forzar también las cifras, no estoy muy a favor de ello. Pero quizá nos sorprendamos. Quizá la forma de tomar decisiones sea distinta. Quizá la manera de llevar a cabo las relaciones multilaterales con otros países de la región o del mundo sea diferente. Es probable, quizá sea diferente, a lo mejor no. A lo mejor no. Es verdad que ella apuntaba a que hay ciertos comportamientos que pueden ser condicionamientos sociales, pero yo creo que existen ciertos comportamientos esenciales, fíjate, yo ahí difiero. Porque el otro día estaba yo sentado tomando un café y voy a contar algo muy sencillo. Ahora estamos 4 personas aquí, pero somos hombres y mujeres. Pero del cuello para arriba tenemos una cosa que es la cabeza. Y solamente mirando la cabeza, una persona en un 95% de probabilidad sabe si esa persona es hombre o es mujer. Y al final estamos hablando de algo que no tiene la sexualidad por ningún lado. Es simplemente esta extremidad que tenemos por encima del cuello. Es decir, hay algo. Y yo estaba sentado en esa cafetería, estaba mirando a las mujeres y los hombres y digo, ¿qué tiene la mujer en la cara que sé que es una mujer? ¿Y qué tiene el hombre en la cara que sé que es un hombre?
Entonces pienso que merece la pena, solo por la novedad, solo incluso por la experimentación, de que tengamos en los Estados-nación cámaras en las que haya un volumen de mujeres elevado, si no es la mitad o incluso más o menos o del orden. Y eso es lo que Estado Universal ha querido solventar. Y además lo estamos viviendo. Yo os quería decir también, ¿qué opináis de que efectivamente, cuál es la razón de que esta red social nuestra esté aglutinando tantas mujeres que están llegando? Porque ellas conocen muy bien el protocolo de acceso a las asambleas, saben perfectamente que eso funciona así, saben que no hay ningún tipo de carrera competitiva, saben que si tú quieres llegar allá, te postulas y vas a salir por sorteo. Eso denota un procedimiento de una honestidad tremenda. Y creo, desde mi punto de vista, y os preguntaría, que eso es lo que a la mujer en particular la está llamando la atención. Cuando vemos todas estas películas, bueno, no solo películas, sino vamos a la realidad de las relaciones románticas entre hombres y mujeres, la mujer demanda honestidad. La mujer está muy pendiente de la palabra del varón. Y fíjate que esto es algo que entre hombres quizá no tenga tanta importancia. Por eso que nuestras relaciones a veces son como que más superficiales. Hay un encontronazo y las cosas al día siguiente se acaban. Pero la mujer tiene muy en cuenta la palabra, la comunicación. Y creo que este procedimiento democrático, porque es un procedimiento democrático, esa honestidad que tiene, esencialmente, pues creo que llama la atención a muchas mujeres que están acudiendo. Entonces, creo que si este tipo de democracias se incorporaran en los Estados-nación, ese tipo de procedimientos que dieran lugar a que las personas se incorporaran sin necesidad de esa competencia, permitiría desde luego que hubiera una equiparación automática, lo veríamos. Y después pasaría lo que tuviera que pasar, efectivamente. Pero creo que la experiencia sería muy alentadora y muy interesante. Bien, bien. Gracias, Juan Carlos. Desde Estado Universal, claramente, como dijimos en el bloque anterior, en la presentación inicial, la inclusión, la equidad es tenido en cuenta y bueno, lo desarrolla y lo justifica y lo fundamenta a partir de la publicación del libro y de ahora la red social que ya está. Así que Alina y Sandra, si quieren participar, ya saben, estadouniversal.org. Alina, una pregunta para ti que tiene que ver con esto que estamos pensando. ¿Qué tendría que aportar la mujer? ¿Qué podría aportar la mujer que ingresa, que llega, que es incluida? Vamos a hablar ahora al Estado-Nación, digamos, a las democracias actuales de nuestros países. ¿Qué propone la mujer desde tu perspectiva, incluso antropológica, ¿no? De diferente que el hombre, bueno, no ha sabido considerar, que ha descuidado y que en definitiva a través de este patriarcado ha desarrollado esta sociedad que tenemos tan desigual. O la sociedad desigual también es responsabilidad de la mujer ausente. Híjole. Claro que, perdona, me gustaría decir una cosa, fíjate, ¿qué puede aportar la mujer con las condiciones de contorno que tiene la democracia? Porque muchas veces probablemente, si las condiciones fueran otras, pero evidentemente, para empezar, tiene que competir con hombres, es decir, que no la tomen por ingenua dentro de las bancadas del Parlamento, ni tampoco la tomen por ingenua dentro del propio partido. O sea, es que ni siquiera el papelón que tiene el hombre como la mujer es muy complejo dentro de la propia política existente, ¿no? Sí. En Panamá, particularmente, yo creo que se han dado muchos avances en términos de la normativa nacional. Yo creo que la lucha de las organizaciones de mujeres, luego llamadas organizaciones feministas, y la lucha de las nuevas generaciones, de las peladas jóvenes de ahora, ha dado también un impulso y líneas también de trabajo de acuerdo a los nuevos tiempos. Como yo dije en el bloque anterior, yo no creo que las cosas se hayan dado, se hayan regalado.
el poder lo exprese quien lo exprese, no regala nada. Siempre hay que arrebatarle las cosas. Entonces, en el caso de la normativa nacional que existe en Panamá, desde la Constitución Nacional, que habla de que no va a haber fueros ni privilegios por sexo, raza, etnia, religión, sería como un soporte jurídico normativo desde la conformación de la nación que da todo el pie para una situación de equidad. Sin embargo, se vuelve vacía cuando se tienen que instaurar leyes, normas en cada periodo, luchando porque eso manifiesto en la Constitución Nacional llegue a ser una realidad, porque no es así, porque sí hay diferencias. Entonces es cuando allí sí, con lo que hablaba Juan Carlos, de qué democracia estamos hablando, porque si vemos les digo, desde la Constitución, ese artículo constitutivo es el marco para una sociedad igualitaria, equitativa, y sin embargo hay que trabajar respecto a eso. En Panamá también, y dejando a un lado un montón de experiencias, leyes y normas, en mi experiencia con el Instituto Nacional de la Mujer, que fue una creación también del movimiento, de la lucha del movimiento de mujeres, y se está a la espera de que se instituya como ministerio. Se han creado centros alrededor en las diferentes provincias, y estos centros constituyen espacios donde las mujeres rurales, indígenas y por lo general las mujeres pobres, empobrecidas, recurran a ser auxiliadas en términos legales, de salud, o muchas veces en situaciones graves que requieren ir a un albergue, ella y sus hijos. Pero así como han habido estas cosas, en Panamá solo hay 2 albergues en todo el país para que en una situación de violencia puedan recibir a mujeres y a sus hijos. Entonces, la normatividad puede tener avances, pero si no hay entidades capacitadas con recursos para gestionar eso, se queda como letra vacía. Por otro lado, o paralelo a eso, yo contrastaría la normatividad existente que hay, y yo creo que con mucho avance en Panamá, pero podría también a un lado la mirada de lo simbólico en Panamá. Panamá, por ejemplo, es un país donde las mujeres han trabajado remuneradamente desde los principios de la República. Contrariamente a que muchos de nuestros vecinos en Centroamérica, no era así, ni en las mujeres pobres, no se diga en la clase media, ni en la clase alta. En Panamá sí. Y luego después la presencia del enclave colonial norteamericano todavía va a profundizar muchísimo más esto, y vamos a ver la clase media alta panameña, las mujeres insertas en el mercado laboral. A nivel simbólico, esto tiene una repercusión. En Panamá, aún las mujeres más pobres tienen el registro, por lo menos simbólico, de que manejan su dinero. Y eso tiene repercusiones. También, para ver en el caso de que tempranamente las mujeres fueron al voto, también el hecho de que las mujeres en Panamá estudian, y yo creo que en toda Latinoamérica vemos hoy el gran auge de las mujeres a nivel de licenciaturas, no se diga de maestrías y doctorados. En Panamá, en las universidades, el mayor contingente es de mujeres.
que eso también tiene sus explicaciones con base a políticas de mercado y tantas otras cosas. A nivel simbólico también, Panamá ha tenido una mujer presidenta. ¿Qué significa eso para el país? A nivel simbólico, Panamá ha tenido vicepresidentas de la Asamblea de un raigambre rural y pobre. ¿Qué significa para Panamá tener mujeres diputadas en la actualidad de grupos indígenas, de mujeres negras? ¿Qué significa eso? A nivel simbólico, nada más me quedo en ese terreno. Mujeres en cargos gubernamentales, mujeres presidentas de las asociaciones de empresarios de Panamá, grupos poderosos, mujeres con puestos directivos importantes dentro del manejo del Canal de Panamá, que es como el hito representativo de la economía nacional. ¿Qué significa tener mujeres lideresas sindicales? ¿Qué significa tener cacicas indígenas que se han enfrentado al gobierno y que se han enfrentado a los megaproyectos? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que haya mujeres policías? ¿Qué significa que haya mujeres deportistas en espacios tan emblemáticos de hombre como es el boxeo y que gusta tanto en Panamá? Y que hay mujeres que boxean y que hay mujeres jinetes muy cotizadas en el mundo y que hay equipos de fútbol femenino. Ese nivel simbólico que las nuevas generaciones se levantan con eso, esa simbología, ¿qué implicaciones tiene? Porque te da una mirada de Panamá y de las mujeres en Panamá que no necesariamente significa un ejercicio de derechos para las mujeres. Y que puede haber aquí toda una manipulación económica, política, partidista, patriarcal. Y quieren mujeres, coloquémosle las mujeres. Las quieren de tal color, se las pongo ahí. La quieren de tal. Y todos los anuncios ahora supuestamente hablan de una diversidad social y cultural porque ponen un negro, una negra, un pobre, un rico, un blanco, uno de ojos azules. Y estamos hablando de que es un espacio y una sociedad equitativa. Nada más alejado de la realidad. Muy bien, Alina. Nada más alejado de la realidad de que tengamos mujeres en la asamblea como diputadas o que hayamos tenido una presidenta mujer, y eso significa tener mujeres con poder político. Yo por lo menos esto pondría en discrepancia eso. Bueno, y gracias, Alina, por esa vehemencia una vez más. Esto que les decía, ahora esto sí, es que les va a ser muy interesante y que, por supuesto, les agradezco tanto que hayan tenido la generosidad de participar de este encuentro. Sandra, respecto de tu perspectiva también, ¿no? ¿Cómo ves tú en expectativas, digamos, que nuestra sociedad, por ejemplo, vamos a ponerle un término, ¿no? De aquí a 10 años, ¿no? Toda la década del 20, podamos ir increyendo en esto de la inclusión, del respeto, de la equidad, pero como decía un poco Alina y también como refrendaba también Juan Carlos, que sea real, ¿no? Que sea posible que nuestros estados garanticen, no simbólicamente, siguiendo la línea retórica de Alina, la cuestión de la inclusión. En un país, como tú has referido en tu intervención anterior, que todavía tiene deudas con las mujeres. Bueno, pues yo creo que coincido mucho con la intervención de Alina en el sentido de que estudiar todo este campo de las mujeres y los hombres, yo siento que nos ha llevado a una conclusión, sobre todo pues en el marco de Caldas y de Colombia me atrevería a decir, y es que nosotros
tenemos que trascender un poco esa mirada de que cuando uno digamos, se enmarca en estudios de género, habla de hombres versus mujeres. Y en términos de lo simbólico, me parece importante partir hablando que hay que trascender la mirada de hombres y mujeres y hablar de cómo habita lo femenino y lo masculino las vidas. Obviamente estamos representados por cuerpos, es decir, de alguna forma eso que decía Juan Carlos, que de acá para abajo, o sea, que él veía la cara y veía hombres y mujeres, yo siento que cuando uno hace estudios de género, obviamente se enmarca en hombres y mujeres, pero yo creo que hay que trascender un poco la mirada y poner sobre la mesa esto de que hablamos de cómo lo femenino y lo masculino habita las comunidades y habita el mundo. Y vamos a hablar de Colombia. Teniendo en cuenta esto, me parece importante y coincido con Alina, por eso es que a veces el cuerpo de una mujer en términos políticos no nos representa. Nosotros no hemos contado con la fortuna de tener una mujer presidente, en este momento tenemos una mujer vicepresidente, pero uno entiende ahí que los valores de lo femenino y lo masculino no nos representan, o particularmente, y hablo por muchas mujeres que yo conozco, pues no nos sentimos representadas. Y es un poco porque se pone en tensión eso de lo femenino y lo masculino. Yo siento, bueno, podría hablar de muchas cosas. Yo inicié mi presentación hablando que yo pertenezco a una universidad y me ha hecho ruido un poco la forma como los movimientos de mujeres ahora se están expresando. Digamos que eso es un punto que causa ruido, sobre todo porque es aceptado por muchos, porque desde otros escenarios les parece que no es las formas, porque desde otros escenarios pensamos que no, pero lo que hemos concluido, lo que particularmente concluyo en Colombia, frente a los movimientos de mujeres, es que estas estéticas pues corresponden específicamente a este momento histórico de Colombia. Hablar de la interrupción voluntaria de que en otros espacios digamos, de Colombia o en otros momentos de Colombia era inconcebible, ahora lo pusimos sobre la mesa y lo estamos poniendo sobre la mesa. Entonces yo me atrevería a decir que, insisto en que obviamente hay muchas cosas ganadas, y coincido con mis compañeros en que no es un asunto que nos hayan regalado. Esto ha costado vidas, ha costado mucha vida de mujeres, ha costado muchas horas de estudio, ha costado la vida de muchas personas para que, por ejemplo, en Colombia podamos hablar del voto femenino en su momento, en este momento podamos tener una ley contra el feminicidio y que, digamos, esté en constante vigilancia por los movimientos de mujeres, que hablemos de una ley específica de violencia contra las mujeres, que podamos entender que cuando hablamos de salud en el cuerpo de las mujeres no estamos hablando solamente de una salud física, sino una salud emocional y social, que también se tiene que poner sobre la mesa. Es decir, todas estas, insisto en que han sido conquistas de los movimientos, en términos de los derechos de las mujeres en Colombia, han sido producto de la lucha de los movimientos de mujeres, pero evidentemente falta mucho, porque una cosa es que esté muy bonito en el papel, pero en la realidad es otra, y es precisamente porque nos cuesta entender que no hay un solo tipo de mujer o no hay una sola forma en que habite lo femenino, habita de forma diferencial en las mujeres rurales. Yo les pongo un ejemplo en cuanto a derechos sexuales y reproductivos. Caldas es un departamento pequeño, pero tiene, digamos, contrastes enormes, sobre todo porque es montaña, que hablando de los aviones y de la llegada que es difícil, pues es difícil para uno también integrar territorios que quedan a 8 horas en Colombia, donde tú no puedes decir, cojo el bus, como se dice en otros países, el autobús y me llega, no va a pasar, tiene que ser en caballo, es decir, toda esta serie de condiciones también hablan que una cosa es que nosotros seamos muy avanzados y hablemos de una normatividad evidente, pero no hay democracia si no se hace democracia viva en lo cotidiano de las mujeres. Y tiene que ver específicamente con que lo femenino y lo masculino habita diferencialmente, porque también escuchando a mis compañeros, pues
quisiera hablar que el movimiento de mujeres en Colombia, por ejemplo, permitió poner sobre la mesa un asunto importante y es hablar de unas masculinidades reflexivas, que en otro momento era impensable. Es decir, cuando hablamos de mujeres, hablamos específicamente también de la vida de los hombres. Hablamos también que los hombres se tienen que pensar su lugar en el mundo, no tanto pensarse qué pasa en el feminismo, puede ser, pero que también se ocupen de pensarse su lugar en lo habitual. Y eso, digamos que evidentemente trasciende también lo político. La democracia también habla de cómo lo masculino está allí. En Colombia, como les digo, es diferente, tiene una cerecita en la punta del pastel y es todo lo que hablamos del conflicto armado. Acá hay unos imaginarios instalados supremamente violentos todavía en las personas, pero que estamos intentando trascender. Entonces, puede ser que yo suene a veces un poco muy esperanzadora, pero es porque a diferencia de ustedes, yo venía de un país que nunca se pensó la firma de un acuerdo y estamos en el marco de una firma de un acuerdo con todos los errores que hay, porque se siguen, como es típico de la firma de un acuerdo, pues después vienen unos episodios de violencia marcados, pero pensamos que la inclusión de la mujer en esta firma de los acuerdos, pero también que nos pensemos la dejación de armas de un grupo de personas, pues es esperanzador, pero los retos siguen siendo enormes. Todavía se invisibilizan muchos aspectos femeninos en la política. Insisto en que un cuerpo de una mujer no nos representa, por eso hay que dejar de, digamos, este reduccionismo biologicista en términos de política también nos permite pensar que es un poco hablar de cómo hombres, de cómo lo femenino y lo masculino habita, por ejemplo, en la guerra, las mujeres, digamos, desarrollé investigaciones con mujeres en el marco del conflicto armado y se podría decir que su postura no es la postura tierna, no, son mujeres absolutamente, ¿cómo lo diría?, masculinizadas, bélicas, pero es decir, las mujeres también tenemos derecho a ser bélicas y no a ser tiernas. Hay muchos tipos de mujeres porque lo femenino y lo masculino habita diferente. En contextos de guerra, pues tiene digamos, unos episodios mucho más marcados, pero insisto, para terminar, pues que nosotros venimos de 50 años de guerra, firmamos un acuerdo, ahora estamos viviendo también, por ejemplo, un periodo de violencia muy significativo con la muerte de líderes sociales, muchos feminicidios en el marco de la pandemia, pero por lo menos podemos hablar que estamos firmando una nueva página en blanco para podernos escuchar y entender que esa paz que Colombia busca pues no es una paz, sino son unas paces y que también son imperfectas en el marco de lo que está sucediendo. Entonces sí, son muchos los retos, me podría hablarles de muchos retos, porque en términos masculinos, una de las conclusiones de una investigación que estamos llevando a cabo es que hay problemáticas en Colombia en cuanto a las mujeres que anteceden el conflicto armado y que lo único que hizo el conflicto armado fue develar que eso existía de forma mucho más radical, pero la pobreza en el campo existía antes del conflicto armado. De hecho, fue uno de los movilizadores del conflicto armado en el país. El trabajo de cuidados invisibilizado también denota ahí otras dinámicas. Entonces, no quiero caer en que hay mucho por hacer, por supuesto. Entiendo los movimientos de mujeres actuales que obedecen estas estéticas obedecen a un momento específico del país y lo acepto y digamos que la misión que nosotros tenemos es entenderlos o intentar comprenderlos, pero que nos falta muchísimo todavía como país. Por ejemplo, para hacer cumplir los acuerdos en su totalidad, sin querer meterme en términos de política, pues lastimosamente estamos en un contexto, en un gobierno que todavía no apoya en su totalidad los acuerdos y esto obstaculiza un poco que se lleven a cabo un montón de acciones, pero insisto en que los movilizadores de la paz en Colombia están de las manos de las organizaciones de mujeres, de esos movimientos emergentes, pequeños, del sancocho en una finca, de las mujeres rurales que se organizan diferente, que ven lo masculino y lo femenino diferente, y esos son los movilizadores de esa paz imperfecta, pero que también hay que contarle al país que existe. Esas mujeres también hacen parte del movimiento y eso hay que contarlo, pues, ¿qué está sucediendo? Obviamente hay escenarios que no son tan esperanzadores,
pero sí entiendo que estas nuevas estéticas pues ponen sobre la mesa que hay otras posibilidades impensadas, pero están ahí esas posibilidades y es las que queremos comprender. Muchísimas gracias, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, llega el momento de la despedida. En particular, como conclusión, me parece que hemos podido transitar cada uno desde su experiencia, desde su conocimiento, desde su trabajo académico, y bueno, desde lo que cada uno cree, desde el paradigma en donde cada uno está, con una convergencia común entre los cuatro, es que tenemos que seguir trabajando como sociedad y como humanidad para la inclusión de la mujer, para el verdadero respeto de la mujer, para que todo esto que se proclama con tanta vehemencia muchas veces sea real y no solo simbólico, que realmente la mujer tenga una participación efectiva, un poco esto que plantea desde Estado Universal Juan Carlos, que tiene que ver con esta equidad más natural de una nueva humanidad, en esta nueva habitualidad, que yo denomino nueva habitualidad, en la que estamos viendo que vamos dando pasos, pero que todavía no terminan de solidificarse, acciones que todavía no terminan de concretarse, promesas que no terminan de cumplirse, con relación a la mujer y con relación a otras situaciones que también incluyen a otros ciudadanos de nuestra sociedad que tampoco son incluidos. Y en esta diversidad en la que se representa a la mujer, ha quedado claro aquí, digamos que no podemos hablar de un solo tipo de mujer, pero sí de muchas mujeres de diferentes ámbitos, nacionalidades, etnias, culturas, sociedades, clases sociales. Lo que sí tiene que quedar claro es que la mujer tiene que seguir poniendo esa cuota que le falta a la humanidad, que el hombre se la negó históricamente, y que tanto varones como mujeres, los varones que estamos convencidos de esto, y ustedes mujeres, le hablo a Lina y a Sandra desde el lugar en el que están, seguir creyendo que es posible. Es decir, esta esperanza tiene que seguir habitando en nosotros. Más allá de lo que podamos ver que pasa, porque también en Argentina las cuestiones no están resueltas, aunque tenemos casi una planificación de derechos, y la Argentina es un paradigma de planificación de derechos en la sociedad iberoamericana. Siguen sucediendo las cosas porque todavía no hemos logrado, evidentemente, llegar a un estado de conciencia que permita que verdaderamente haya una paridad, haya una equidad y haya una respuesta efectiva a la inclusión efectiva o a la inclusión plena de las mujeres y también de otros colectivos sociales, como dije anteriormente. Pero sí quiero decir que desde esta ventana que se ha abierto el año pasado en mi canal de YouTube, siempre quiero alimentar la esperanza, y creo que vamos en una dirección esperanzadora, porque Alina, Sandra, Juan Carlos, de alguna manera u otra lo han referido, están creyendo en un camino, que hay un camino, que hay un sendero por el que tenemos que seguir transitando para seguir generando esto que queremos que verdaderamente sea una sociedad o sea una humanidad en equidad. Y particularmente más allá de los posicionamientos políticos e ideológicos. Bien es sabido que en Argentina algunas cuestiones se han ideologizado mucho. Yo respeto todas las ideologías, cada uno tiene la suya, pero con relación a lo que son los derechos humanos fundamentales no hay ideología. Hay un derecho humano porque somos humanos, porque todos tenemos que caber, tenemos que entrar, tenemos que ser incluidos y tenemos derecho a pertenecer a la sociedad desde el lugar en el que estemos, llámese por una cuestión de género, por una cuestión sexual, por una cuestión de etnia, por una cuestión sociocultural o económica. Y que en ese sentido, por ahí lo que hace, en mi opinión, la ideología es separar aún más, distanciar aún más lo que tendría que ser una mirada común en pos de lo más importante, que es el ser humano, que es lo que somos, más allá de nuestro género, de nuestra ideología, de la sexualidad, de la condición. Todos tenemos derecho a pertenecer, y esto todos nuestros estados lo han proclamado, por lo menos todos los estados occidentales, y si quieren en sentido más estricto,
desde Iberoamérica. Vivimos en una región que está proclamada en paz. Entonces tenemos que reflexionar y tenemos que preguntarnos qué nos pasa que no alcanzamos la paz completa, ni siquiera entre varones y mujeres de una misma sociedad, de un mismo país. Y lo digo desde Argentina, un país atravesado por una grieta que ya, bueno, a muchos ya esta grieta no nos satisface más, no nos convence más, y queremos una sociedad verdaderamente planificada detrás de un solo propósito, que la inclusión sea verdad, que la inclusión no sea la retórica de los políticos, de los estados, obviamente, que simplemente proponen estas cosas con fines electorales, pero que después cuando están en el Poder Ejecutivo o en el Poder Legislativo no termina de concretarse nunca. Y un poco siguiendo la línea también de lo que planteaba Alina o Sandra respecto de las mujeres que se han visibilizado en sus países, en Argentina, bueno, también hemos tenido presidente mujer y tampoco se ha logrado todo. Entonces, creo que el camino es disentir, pero ponernos de acuerdo en una cosa, que no podemos no respetar al otro diferente y que los derechos humanos son claramente de todos. Quiero darles a ustedes la posibilidad de cerrar en 2, en 3 minutos. Se los había propuesto en el plan, en el esquema de este programa. Creo que le había también propuesto a Juan Carlos que él cierre primero y después dejar que las dos voces femeninas, las dos voces de mujeres terminen hablando en este programa, porque el programa es justamente para que ustedes, Alina y Sandra, puedan dar su parecer y su cierre. No sé, Juan Carlos, ¿qué quisieras decir antes que las mujeres hablen? Como la manta que nos comentaba Alina. ¿Cómo era, Alina, lo de la manta? ¿Qué decía la manta? El barrio donde mandan las mujeres. Bien. Se llama barrio Las Mercedes, el lugar donde mandan las mujeres. En el programa de hoy hay equidad de género, no hay equidad de género, pero mandan las mujeres porque el programa es por ellas. Juan Carlos. Nos encanta que manden las mujeres. Muy bien. Claro que sí. Porque esa es la novedad y eso es lo que queremos ver. ¿Cómo será el mundo cuando así sea? Al menos cuando tengamos esta equidad de la que estamos hablando, ¿verdad? Creo que la cuestión de la mujer es una cuestión universal. Creo que con el tiempo, fíjate, cuando se ha hablado de los problemas de racismo también, ahora, todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos, ¿verdad? Yo creo que hay algo por encima del racismo que yo lo denomino como esteticismo, es decir, desde el momento en el que el sol sale cada día e ilumina el mundo, pues aparece algo que no está en la oscuridad, que es el aspecto. Y el aspecto dentro de la dinámica social tiene una programación que hace que nos comportemos de una determinada manera unos con otros, ¿verdad? Y esto en muchos términos, entre ellos el género. Ojalá algún día esto cada vez tenga menos importancia. Es decir, seamos más inclusivos en todos los aspectos. Es decir, no solamente tratemos igual a una persona independientemente de que sea más o menos atractiva, de que sea mujer o de que sea hombre, de que sea más alta o más baja, más gruesa o más flaca. Ese es el tipo de cosas que debemos tener en cuenta, que forman parte de una programación biológica, de un condicionamiento biológico, pero que en un futuro inteligente, en un futuro consciente, deben quedar como, efectivamente, como una programación quizá de base, pero existen otras programaciones por encima superiores que nos permiten establecer otro tipo de relaciones. Y que estamos en un mundo en ebullición, que el paradigma existente es el que es y tiene un recorrido, y existen algunas cosas efectivamente que estamos hablando que son simbólicas, en las que deberían dejar de ser simbólicas y deberían tomárselas más en serio, pero que mientras se lo toman o no más en serio, lo interesante, que esto es lo que creo que es verdaderamente interesante, es que lo que está surgiendo y lo que está ocurriendo es que independientemente de ese paradigma, personas en el mundo de toda raza, de toda condición, de toda nación, se están asociando porque se está, y ahí es donde llego yo con mi optimismo, está habiendo un sentimiento universal, universalista, un nuevo humanista,
un nuevo humanismo, quiero decir, que está surgiendo para buscar caminos alternativos. Y en esos caminos alternativos, desde luego, es donde se produce una equidad esencial de origen con plena conciencia acerca de lo que deseamos. Gracias, Juan Carlos. Alina o Sandra, debatan entre ustedes quién ¿Perdón? Sigamos en el orden con Alina. Alina. Okay. Bueno, yo tendría que pensar que cerraría reconociendo que soy deudora de las mujeres empobrecidas de este país, de las mujeres urbanas, pobres y en extrema pobreza de esta ciudad, de varias mujeres rurales muy pobres en varias provincias y de varias mujeres en comunidades indígenas y mujeres negras con quienes he trabajado y me han hecho depositaria de sus profundas carencias, historias de dolor en mucho sentido, de violencia en mucho sentido, pero en las cuales pude encontrar la alegría de la vida a pesar de todo. Y pude encontrar que nunca se han dado por vencidas. En estas poblaciones donde yo he trabajado, en estos grupos de mujeres con las que he trabajado, por lo general allí no ha llegado ninguna organización de mujeres, ni movimiento feminista. Sin embargo, hay una herencia de la generación de mayor edad, de la fuerza de las abuelas, de una manera impresionante, cómo ellas han constituido un pilar en la lucha de generaciones y cómo aún las nietas de esas abuelas o las bisnietas hoy reivindican cosas heredadas, reivindican la capacidad de lucha, tipos de organización, compromiso, responsabilidad, atención, cuidados, esto que ha hablado Sandra reiteradamente de los cuidados. Y yo creo que ante la pandemia que estamos viviendo, ha quedado en evidencia la importancia del cuidado. Ha quedado en evidencia la importancia de mantener un espacio limpio, de mantener comidas, de hacer milagros donde todo el mundo está enfermo en un cuarto. Y eso, quien tiene esa capacidad desarrollada, quien hace producir de donde no hay nada o nada más $1, quien sale a la calle y busca y alimenta y cuida, son mujeres. Entonces creo que esto ha develado eso. Y siendo deudora de todas estas mujeres, quiero concluir con lo que Magdalena el año pasado me decía en el barrio, cuando hacía esta entrevista de la que les platicaba. Y ella me decía, Alina, el tiempo ha pasado. Nuestros hijos crecieron. Hemos continuado luchando igual, echando pa'lante. Seguimos tan pobres como antes, pero seguimos echando pa'lante. Ya mi compañera, la compañera de ella que puso la manta, ya no está. Algunas de las que luchamos tienen esposos, otras no. Otras estamos solas con nuestros nietos y nuestros hijos, emprendiendo siempre con las mismas actividades. Y nosotras desde acá, y quizás ustedes allá, podríamos ayudarnos a estar mejor. Con eso termino. Qué bonito. Sandra.
Bueno, pues no, han dicho cosas muy interesantes. Yo, pues a propósito del cuidado, yo empezaría concluyendo que yo me uno a unas palabras de Carol Gilligan que plantea que las mujeres somos la reserva ética del mundo y que en ese sentido me uno a lo que decía Alina, y es que la pandemia puso sobre la mesa la importancia del cuidado, pero sobre todo que no solamente las mujeres la podemos ejercer, sino que sería importante el papel de los hombres allí. Entiendo que hay muchas cosas que faltan por conquistar, pero reitero en que hemos ganado cosas importantes, que es necesario seguir trabajando en ello. Eh, Plantearía que yo sí me imagino, pues hablo de una Latinoamérica con una participación real de las mujeres, no solamente en términos políticos, sino en términos de los espacios cotidianos. Considero que hay muchos retos, pero hay muchas cosas ganadas. Yo hoy quiero también, en nombre de las mujeres rurales que hemos trabajado, en nombre de todas las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado, por todas las mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en el país, y en el marco de todo esto que ha sucedido, pues abogo por la ancestralidad. Yo creo que volver a los aportes que han dado las mujeres a lo largo de la historia es importante, sobre todo porque la historia depende de quién no la cuente, y en Colombia han contado una historia desde una voz, pero en el marco de lo que está sucediendo hay otras voces de mujeres que se han levantado a contar otra historia que sucedió y que yo reconozco y quiero reconocer, y es un poco desde allí que yo abrazo esta posibilidad de utopía de un mundo mucho mejor, por supuesto, y mucho más participativo, con lo que implica esto, y teniendo en cuenta pues que la imperfección hace parte de toda esta construcción de ser mujer. Hablo también que Latinoamérica es un escenario muy importante. Yo pues tengo la oportunidad de pertenecer a este movimiento, y también la oportunidad de hablar con mujeres de otros países, y es que entiendo que hay un nuevo despertar, que no es posible sin el despertar también de los hombres, de su masculinidad, y pienso que puede haber un futuro mucho mejor con lo que implica, porque no creo en una perfección total, pero entiendo que abogar por la paz imperfecta, abogar por la ancestralidad, entender que la historia depende de quien no la cuente, que hay una historia no contada también en Latinoamérica, de unas voces que no están, que las voces de nuestras mujeres indígenas, de nuestras mujeres rurales con las que tenemos una deuda histórica, sobre todo en términos académicos, de contar qué ha sucedido con ellas. En el marco de todo esto, pues considero que sí hay un nuevo despertar, esperaría que así fuese, y que tiene que ser una lucha conjunta, una construcción conjunta entre lo masculino y lo femenino, y cómo habita todo esto en Latinoamérica. Muchísimas gracias. El gozo que experimento después de haber compartido este programa con ustedes, esta emisión con ustedes, es enorme. Les quiero agradecer. Gracias, Juan Carlos Martín Yuste, español, escritor, el desarrollador de Estado Universal, la red social Estado Universal, ahora en Uruguay, residiendo en Uruguay. Gracias a Lina Torrero, antropóloga, estudiosa, catedrática, ¿sí? Por tu experiencia, por tu vehemencia. Te causa gracia, Lina, que señales tu vehemencia, pero me parece, es tan dulce tu vehemencia que es un gusto, ¿no? Sandra, ¿qué decirte? Trabajadora social de la Universidad de Caldas, en Manizales, en Colombia. Muchas gracias también por tu calidez, por ese acento colombiano tan exquisito también. Nos hemos reunido 4 acentos diferentes de la región de Iberoamérica, pero hemos tenido un solo propósito: difundir, reflexionar y hacer que otros reflexionen a partir de lo que aquí se ha contado. Que ese también es el propósito que tiene este canal de YouTube que he creado en ocasión de la pandemia. Como estaba más tiempo en casa y el tiempo que no viajaba porque empecé a trabajar más virtualmente, lo destiné a desarrollar este canal de YouTube que tiene este propósito: hablar de los temas que generen reflexión en torno a temas centrales de la humanidad que tienen que ver con la inclusión, especialmente, con el paradigma de la inclusión, que es lo que yo defiendo, promuevo, divulgo, es decir, que todas las voces estén. Y acá, 4 voces de la región
han estado compartiendo con ustedes esta emisión. Así que a ustedes que son los invitados, les agradezco mucho, muchísimo de corazón el tiempo que han destinado y por supuesto quedarán convocados para cuando deseen venir, para cuando deseen difundir, cuando deseen promover algo, este canal está abierto. Siempre que hablemos de inclusión, hablemos de equidad, hablemos de justicia, hablemos de valores, hablemos de derechos humanos, hablemos de humanidad, de conciencia, en esta nueva habitualidad que nos depara esta transición que está atravesando el mundo, ¿sí? Serán bienvenidos, ¿sí? Con este marco de respeto que ha habido, en el que cada uno se ha expresado, que me parece magnífico además, que se pueda dar y demostrarle a la sociedad en su conjunto que podemos haber 4 personas diferentes con expectativas comunes, pero también con perspectivas diferentes, que podemos tener un diálogo y construir casi 2 horas de programa. Gracias por haber estado aquí. Gracias por la invitación. Feliz noche. Feliz noche para todos, feliz día. Gracias. Gracias. Hasta pronto.